diagnóstico de lupus con un anti-Ro positivo. Tuvo un recién nacido pretérmino de 36.2 semanas que nació por preeclampsia severa con síndrome de dificultad respiratoria marcada. Presentó finalmente una coagulación intravascular diseminada y murió a los 11 días de vida. En este embarazo es un embarazo gemelar, bicular biamniótico. La madre, pues, como en su patología de base, con un lúpus eritematoso sistémico, tiene además una preeclampsia no severa que estaba manejada con nifedipino y una colectosis intrahepática del embarazo manejada con Ursacol. Tiene además anticuerpos anti-Ro y anti-La positivos y estaba manejada con cloroquina y prednisolona. Tenía un compromiso articular, un neurolupus que estaba manejado con mirtazapina y quetiapina, y con respecto a los fetos, eran unos fetos con discordancia del 15%, ambos con RCU, pero con ecocardiogramas normales. Entonces hablemos de la gemela primero, de la gemela número 1, ambos recién nacidos nacieron el 8 de diciembre. El 8 de diciembre, una cesárea por preeclampsia por parto, aquí me disculpan, un parto sin pretérmino sin causa aparente, con una edad gestacional de 30.6 semanas, un peso de nacimiento de 1015 gramos. Esta gemela tuvo una pancitopenia severa desde el nacimiento con trombocitopenia persistente. Además de eso, tuvo una intolerancia a la vía oral con presencia de sangrado digestivo, lo que llevó a sospechar inicialmente como una enterocolitis, por lo cual recibió inicialmente pues un esquema con ampicilina cefepime. Luego, bueno, ya les mostraré, pues tenía una hiperbilirrubinemia con un patrón colestásico y luego pues encontró pues que tenía una sepsis asociada a catéter con un aislamiento de un Staphylococcus epidermidis y un Staphylococcus hemolíticos, y para ello pues luego recibió vancomicina. Entonces voy a mostrarles un poquito cómo se comportó. Es una, como les comentaba, es una paciente que debutó con una pancitopenia severa desde el nacimiento. Entonces, si ustedes ven acá en el punto corte número 1, tenemos unas plaquetas de 13.000, las cuales digamos que no remontaban. Si ustedes pueden ver acá hasta la fecha, hasta el 27 de diciembre, realmente las plaquetas de esta paciente no superaban las 100.000 plaquetas. Con respecto a los leucocitos, también tuvo una marcada leucopenia. Entonces, si ustedes ven acá, tenemos unos leucocitos de nacimiento de 3.98 y esta leucopenia se sostiene hasta también el 27, tenemos el 24 y pues también sostenida. Y tenemos finalmente también una hiperbilirrubinemia, como les comenté, y después que se empezó a comportar luego con un patrón colestásico. Miren que ya pues, al último seguimiento tenemos unas bilirrubinas totales en 4.6 con unas bilirrubinas directas en 3.4. Entonces, para ello entonces, la paciente pues al principio pues digamos fue una paciente muy complicada, muy compleja, con muy larga pancitopenia severa, requirió una transfusión de ablamación de plaquetas el 9, el 13, el 22 y el 28 de diciembre. Además, requirió transfusión de glóbulos rojos el 17, el 22 y el 30. Requirió un esquema de inmunoglobulina de acuerdo, pues en conjunto con reumatología pediátrica, el 9, el 17 y el 22. Y finalmente, pues un ciclo de hidrocortisona de 5 días, que estuvo desde el 20 al 24. Y después de eso continuó con prednisolona oral desde el 30 al 13. El plan con ella era hacerle un seguimiento de 2 semanas con prednisolona oral y luego irla desinstruyendo. Sin embargo, pues al 13 de enero, la paciente presenta un episodio de enterocolitis necrotizante, por lo cual se suspende, y pues ya después de eso, debido a la estabilidad pues, que la paciente presentó, ya luego, pues digamos que se difirió. Entonces, la paciente todavía está con nosotros a nivel gastrointestinal, tuvo pues una enterocolitis necrotizante el 13 de enero, como les contaba, que fue manejada con vancomicina cefepime. También tuvo una colestitis multifactorial que está siendo manejada con Ursacol y vitaminas liposolubles. Tiene una ecografía de hígado que no muestra alteraciones y en este momento está hospitalizada porque tiene una GGT, una ST y una DLT elevadas que están en seguimiento por gastroenterología y cirugía pediátrica.
Desde lo neurológico, la parte positiva es que las ecografías transfrontalarias de ingreso, a pesar de sus múltiples trombocitopenias, pues están sin alteraciones y tampoco tienen alteraciones neurológicas a nivel, pues en su examen físico. En la parte pulmonar, pues ya diagnosticada con displasia broncopulmonar porque requería oxígeno por cánula nasal de alto flujo a las 36 semanas. A nivel cardiovascular, glucos arteriales permeables sin repercusión hemodinámica y una red terciaria redundante que realmente es una variable anatómica pues que no tenía como una pues, implicación importante. También pues se descartó pues que tuviera hipertensión pulmonar y tenía pues una hernia umbilical de 1 centímetro que tiene indicación ambulatoria por parte de cirugía pediátrica. En este momento pues tiene 39.4 semanas y pesa 2.000 gramos. Con respecto a la gemela número 2, también, me disculpan acá, es necesaria por un parto pretérmino sin causa aparente a las 30.6 semanas, pesó 1.330 gramos, al igual que su hermana, presentó una pancitopenia severa desde el nacimiento con una trombocitopenia persistente. Ella también tuvo una intolerancia a la vía oral con débito con sonda con mucho de café, una hiperbilirrubinemia, que luego empezaron digamos, a transformarse pues a un patrón colestásico con un CUMS levemente positivo. Entonces, si ustedes pueden ver acá, al igual que su hermana, pues digamos que esta paciente debuta, digamos, con trombocitopenias todavía más profundas y marcadas que se extienden hasta el 27, hasta el 27 de diciembre, siendo pues la más profunda, pues una de 2.000 plaquetas, 2.000 plaquetas que se encontraron en el 22 de diciembre. También estuvo muy leucopénica, estuvo hasta el 22 de diciembre, tuvo plaquetas de leucocitos hasta de 2.14 y al igual que su hermana también tuvo un patrón colestásico llegando pues digamos a la última medida, teníamos una bilirrubinemia pues total de 4 con una a expensas de la directa en 3.1. Entonces, con ella se hicieron varias transfusiones de plaquetas, el 9, el 10, el 16, el 17, el 22. El 22 recibió 3 alícuotas de plaquetas, se transfundió 3 veces de glóbulos rojos, el 9, el 12 y el 17, recibió 2 dosis de inmunoglobulina, el 9 y el 17, y tuvo un ciclo de hidrocortisona el 22 y el 24, pero a diferencia de su hermana, no requirió esteroides orales. A nivel gastrointestinal, pues al igual que su hermana, también tuvo una colestasis multifactorial, estaba manejada con Norsacol y vitaminas liposolubles, tuvo una ecografía de hígado sin alteraciones. A nivel neurológico, también pues unas ecografías transfontanalares, pues que realmente no presentaron alteraciones y tampoco tuvo alteraciones neurológicas durante el seguimiento. A nivel cardíaco, pues un ducto arterioso permeable con una insuficiencia mitral mínima, una dilatación leve de cavidades izquierdas, y se encontró el 28 un derrame pleural no constrictivo que realmente pues no tuvo pues una relevancia clínica significativa. Esta paciente sí egresó de nuestro servicio el 21 de enero con una edad corregida de 37 semanas, con 43 días de vida, 1.960 gramos, recibiendo una fórmula semielemental debido a su colestasis. Ha sido uso de oxicólico, pues también el soporte multivitamínico y el seguimiento por las múltiples especialidades. Entonces vamos a hablar un poquito del lupus eritematoso. En la parte cardíaca, ¿tiene reportes de electrocardiogramas que se hayan tomado? No, doctor. Pero no tuvo datos de arritmias. No, señor. Ninguna de las dos. Hablando entonces del lupus eritematoso neonatal, es una enfermedad autoinmune adquirida que se obtiene de manera transplacentaria. Entonces, a la semana 12 a 16, los anticuerpos anti-ROA, anti-SSA, anti-LASSB o anti-U1, RNP, van a atravesar a través pues, del receptor fetal pues, para IgE y van a entrar a la circulación fetal. Entonces, ¿esto qué va a generar?
Estos anticuerpos van a unirse a antígenos fetales, que pueden tener pues una capacidad apoptótica. Entonces, entre ellos tenemos los cardiomiocitos con sistema de conducción, los queratinocitos, hepatocitos, células hematopoyéticas, y de aquí ya vamos a ver, pues, digamos, cuál va a ser la complejidad del caso y, pues, digamos, cuál es, pues, digamos, la importancia, pues, de que se unan a estas células. Vamos a tener entonces una inflamación mediada por complemento, donde se activa el complemento C3, C4, C5A9. Hay un reclutamiento de macrófagos, liberación de citocinas profibróticas y una fibrosis y un daño tisolar irreversible. Entonces, de aquí ya vamos a definir, pues, digamos, cuáles son las células que se pueden reemplazar y cuáles no, y de esa manera, pues, mirar, digamos, cuál va a ser el pronóstico del paciente. Entonces, como les comentaba, entonces cuando yo tengo este ingreso de estos anticuerpos, vamos a llegar en el caso, pues, a nivel cardíaco, a los cardiocitos apoptóticos, que van a llevar a la cascada inflamatoria que les comentaba. Vamos a generar citoquinas profibróticas, y de esta manera vamos a generar fibroblastos y miofibroblastos que van a reemplazar, y ese es el problema, van a reemplazar el nodo auriculoventricular. Entonces, como lo reemplazo, entonces voy a tener un alto riesgo de arritmias, que era lo que preguntaba el doctor, un alto riesgo de arritmias y, pues, por ende, muerte súbita del lactante. Aquí solamente para mostrarles, pues, que la vida media de los trombocitos, pues, las plaquetas se van a generar a partir de los megacariocitos, que luego van a llevar a la circulación periférica, y después de eso, pues, entonces vamos a través de los receptores de Asler-Morrell, tanto en el hígado como en el riñón, pues van a ser responsables, pues, de su depuración. Esto, pues, es lo que normalmente ocurre. Pero, ¿qué ocurre cuando yo tengo, pues, un paciente con lupus? Y recordemos que es un paciente recién nacido que está debutando con un lupus eritematoso sistémico. Entonces, cuando yo tengo esto, entonces yo tengo una inhibición de las células T reguladoras, que van a llevar entonces a una sobreexpresión de las células TCD8, que van a llevar a la destrucción de las plaquetas que ya están formadas, uno, y dos, también a la inhibición de la producción de las plaquetas a partir de los megacariocitos. Entonces, de ahí, por eso, digamos que la trombocitopenia en el lupus puede ser tan marcadas y tan bajas en ese momento. Factores de riesgo. Entonces, dentro de esto tenemos susceptibilidades genéticas, tanto del lactante como, por ejemplo, la presencia de los alelos HLA de QB102, de RB103 y el polimorfismo del gen TNF-alfa, maternos, antígenos con el HLA-B8, de HLA-DR3, o de ambos, la presencia del HLA-B15, HLA-CO2, HLA-DQ5 y HLA-D10. También que tengamos títulos altos de anticuerpos maternos anti-SSRA-ORO o anti-SSBLA. Y que tengamos una madre también que tenga hipertiroidismo. Cabe aclarar también que pueden haber pacientes que debuten con lupus neonatal en madres que son, en teoría, asintomáticas. Hay otros factores de riesgo probables, como la edad materna joven, el primer embarazo y que no tenga exposición a esteroides previos. Diagnóstico puntuales. Entonces, yo hago el diagnóstico de lupus neonatal cuando yo tengo la presencia de autoanticuerpos contra autoantígenos de síndrome de Sjögren, como ya les contaba, contra SSRA-ORO, o tipo A, pues, o tipo B, como tipo SSB-LA. Entonces, recordemos, pues, que nuestra paciente, la madre, tenía anticuerpos tanto tipo A como tipo B. Y en el feto recién nacido, pues una de las siguientes manifestaciones en ausencias de otras causas que le explique, por ejemplo, cardíacas, bloqueos auriculoventriculares, que usualmente son completos con mayor frecuencia, exantemas cutáneos característicos, ya se los voy a mostrar, hepatobiliares, ya elevación de aminotransferasas, colestasis, hematomegalias y menor frecuencia esplenomegalis, y hematológicas, anemia, neutropenia o trombocitopenia. Recordemos que nuestras pacientes tenían alteraciones tanto a nivel hepatobiliar como a nivel hematológico, pues que fue lo que realmente nos dio batalla. Dentro de las manifestaciones clínicas del recién nacido,
tenemos, pues los podemos tener a nivel de piel, hepatobiliar, hematológico, neurológico, cardíaco y pulmonar. Entonces, a nivel de piel vamos a encontrar usualmente que pues las lesiones en el lupus neonatal van a ser sobre todo en tronco y cara. Vamos a tener un eritema periocular o post con ojos de mapache, como lo encontramos acá. Y también tenemos placas eritroescamativas en la cara y en el cuello, en el cuero cabelludo. Pueden encontrarlas también en el tórax, como ustedes pueden ver acá. Y esta es la distribución de las lesiones cutáneas de las lesiones cutáneas pues en el lupus. Entonces tenemos que la gran mayoría van a estar en cabeza, más o menos en el 95% pues de los pacientes, en el escalpo 60%, tronco 25%, extremidad 25% y en todo el cuerpo pues en el 10%. En el caso de nuestras pacientes, ninguna de las dos presentaba pues lesiones cutáneas que sugieran alguna de ellas. Además de eso, pues podemos tener lesiones en diana, lesiones discoides, lesiones de tipo cutis marmorata, telangiectática congénita, exantema malar, exantema tipo blue muffin, que son máculas violáceas con hematopoiesis extramedular, pero realmente pues tampoco la tuvieron. Telangiectasias, discromía congénita, depresiones cutáneas, pitting, cicatrices y atrofia. A nivel hepatobiliar, que también lo presentaron nuestros pacientes, presentaron una elevación de pueden haber presentación de aminotransferasas, colestasis, hepatomegalias y disfunción hepática grave. Y a nivel pulmonar podemos generar neumonitis, capilaritis pulmonar necrosante y hemorragia alveolar. A nivel hematológico podemos encontrar pues, que los pacientes pueden cursar con anemia, trombocitopenia, neutropenia, anemia plástica, anemia hemolítica, púrpura trombocitopénica inmune, anemia hemolítica microangiopática, coagulación intravascular diseminada y trombosis, que esta coagulación intravascular diseminada, recordemos, pues fue fue la causa de mortalidad de la previa gestación de la mamá. Y finalmente, pues las neurológicas, macrocefalia, hidrocefalia, vasculopatía con lentículo estriada, retraso del desarrollo y trastorno de aprendizaje, y pueden haber manifestaciones raras como convulsiones, estrabismos, oxoclonos, hemorragias cerebrales, alteraciones del tono muscular. Lo que más preocupa es a nivel cardíaco, sobre todo el sistema del sistema de conducción, sobre todo pues por lo que les explicaba a nivel fisiopatológico, y es el bloqueo auriculoventricular congénito, la bradicardia sinusal transitoria, la disfunción del nodo sinoauricular, la prolongación del intervalo QT y el síndrome de Wolff-Parkinson-White. También podemos tener anomalías estructurales e inflamatorias como la miocardiopatía dilatada, fibroelastosis endocárdica, fibrosis miocárdica, miocarditis, comunicación interauricular, comunicación interventricular, foramen oral permeable, persistencia del conducto arterioso, defectos valvulares, aneurismos aórticos, pero realmente estos últimos de acá, pues no está muy claro si están directamente relacionados con el lupus neonatal o si ya está más ligado más que todo pues a la prematurez. Este es un estudio en donde donde se evaluaron 39 recién nacidos que se incluyeron desde el 2011 hasta el 2022 y evaluaron cuáles fueron los hallazgos más frecuentes en estos pacientes, encontrando pues que el rash pues fue el hallazgo más frecuente pues en toda la población con el 79.9%, y a nivel hematológico tenemos pues que presentaron anemia en el 53.84%. Tenemos también la presencia de trombocitopenia en el 28.1% y neutropenia en el 33.3%. Llama la atención también, pues, hablando pues de nuestros pacientes, pues que las causas hepatobiliares también fueron pues una cosa representativa, pues, estando presentes en el 50.9% de la población. Y pues, digamos, sin desestimar, a nivel cardíaco, 53.8% de los pacientes debutaron con alguna alteración cardíaca. Llámese pues un bloqueo cardíaco congénito de 12.8% de los pacientes, de los cuales, pues, del grado, pues, 3 pacientes presentaron un bloqueo auriculoventricular grado 3, que constituyó el 7.6%.
Sí, pero ahorita atrás de esos 21, el 41% tenían anormalidades estructurales. ¿Es así? ¿Cómo, doctor? Anormalidades cardíacas estructurales, el Sí, señor. 41% de esos 21. Sí, señor. Alto. 41. Digamos que va a ser un poquito más allá de la discusión, pero adelantándonos, lo que pasa es que estos son estudios realmente en los que no se tomaron prevenciones durante la etapa fetal. Entonces, ya más tarde, con el uso de la hidroxicloroquina, la betametasona antenatal, prevenimos las malformaciones cardíacas. Tenemos este otro estudio, este es un estudio con 30 recién nacidos con lupus neonatal, en los que encontramos que pues, a diferencia pues, del primer estudio, aquí el compromiso cardíaco fue el más frecuente, evidenciado en el 56.7%, de los cuales, pues, tres pacientes que constituyeron el 10% de la población estudiada presentaron un bloqueo auriculoventricular grado 3. Llama la atención aquí también cuando yo hago una correlación entre la presencia de anticuerpos anti-SSA y el tipo de alteraciones, encontramos que de manera significativa hay una correlación entre la presencia de anticuerpos de anti-SSA y las alteraciones cardíacas. Aquí tenemos entonces, este es un estudio de corte retrospectivos en los cuales se compararon 155 menores con LES versus 91 mujeres sin patologías, encontrando no solamente, pues además los hallazgos que les he comentado durante toda la charla, sino que además encontramos que las madres con LES tienen, pues, los hijos de madres con LES, perdón, tienen menos peso promedio al nacer, 2.6 versus 3 kilos al nacimiento, mayor incidencia de bajo peso al nacer, de 32.1% versus 1%, mayor frecuencia de restricción de crecimiento intrauterino, 21.4% versus 0, y mayor incidencia de parto pretérmino, 28.5% versus 1%. Entonces, esto es importante, digamos, sobre todo pues al momento de la consejería y sobre todo con esta mamita que tenemos en este momento. Este es otro estudio que me pareció muy interesante porque digamos que dentro de todo el espectro del lupus neonatal, dado que es una entidad que no es común, tenemos son cohortes muy de tamaños de muestra muy pequeños, pues realmente digamos que buscar una causalidad siempre ha sido muy importante. Entonces, estos investigadores lo que quisieron hacer en este estudio de cortes retrospectivos en 324 menores de un año con LES entre enero de 2011 a abril de 2019, quisieron comparar y mirar si había alguna correlación, alguna asociación, perdón, entre la etnicidad y la presencia del lupus neonatal, encontrando pues que realmente cuando yo lo caracterizo entre europeo, no europeo o mixto, pues no encuentro ninguna diferencia pues en la etnia al revisar pues los hallazgos a diferentes sistemas. Entonces, aquí ellos también intentan buscar cuáles podrían ser unos factores de riesgo o factores predictores pues, para lupus neonatal. Realmente no encontraron ninguno, solamente encontraron pues, que el hecho de ser hombre pues da un leve factor protector de un 48% menos de probabilidad de presentar pues, alteraciones hepáticas, pero esto realmente pues, está más correlacionado más por porque sabemos pues que el lupus se presenta más en mujeres que en hombres, entonces realmente pues puede ser más esa razón más que porque sea hombre que lo proteja por las alteraciones hepáticas. Ya hablando del tratamiento, pues con el tratamiento hay unas guías puntuales, o sea, se dice mucho y se dice nada al mismo tiempo, pero realmente el manejo global puntual de esta patología es de soporte. Entonces, a nivel cutáneo,
El manejo típico, usualmente las lesiones no dejan cicatriz. Recomienda pues uso de protector solar, evitar imposición cuando son unas lesiones no transitorias. Puede, por ejemplo, hematologias cutáneas, telangiectasia, discomías, pitting, que pues, pueden presentar el 10 al 25% de los casos, pues ellos recomiendan utilizar corticosteroides tópicos de baja potencia si hay riesgo pues, de cicatriz o atropia. A nivel hepatobiliar, pues si no requiere tratamiento porque las alteraciones son transitorias, pues o en caso de que sean graves o persistentes, por ejemplo, con nuestros pacientes, pues digamos, se pueden administrar corticoides a 1 a 2 miligramos kilogramos por 5 días y luego hacer una reducción gradual. A nivel hematológico, si no están generando mella, pues realmente no van a requerir tratamiento, pero en caso de que sí tenga una anemia, una trombocitopenia sintomática, pues hay que indicar transfusión de sangre o plaquetas, y en caso de que esto sea refractario, como ocurrió con nuestras dos pacientes, pues administrar corticosteroides 1 a 2 miligramos por kilogramo por 5 días, o inmunoglobulina 1 gramo por kilogramo de 1 o 2 días. Nuevamente, esta terapia no está supeditada, digamos, como en un paper puntual. Hay una guía, hay una sola guía que lo recomienda, pero no es, digamos, como directa y precisa. Realmente todo se enfoca, pues, digamos, más que todo como un manejo de soporte y pues de evitar complicaciones. Lo mismo, a nivel neurológico, si no requiere tratamiento, las alteraciones son transitorias. Si son graves, pues inmunoglobulina venosa a 2 gramos por kilogramo. Y a nivel cardíaco, pues la idea es que la idea, como les voy a comentar ahora, es que el manejo se haga más que todo antenatal, se haga una detección temprana, porque pues en caso de que haya sufrimiento fetal puede requerirse parto temprano, y si encontramos, pues tenemos la evidencia de un bloqueo auriculoventricular, pues es necesario utilizar marcapasos. Corticosteroides. Entonces, con los corticosteroides, pues realmente, pues el gol estándar, nuevamente, no, esto es muy de cada autor, pero realmente pues como el gol estándar que tenemos es que la metilprednisolona, que es el manejo de primera línea, a dosis de 1 a 2 miligramos kilogramo día vía oral, o dos intravenosos de entre 10 a 30 miligramos por kilogramo, que puede darse una continuidad con la prednisolona. Y la hidrocortisona, que fue lo que se le suministró a nuestros pacientes, se utiliza cuando tenemos presencia de compromiso multisistémico, ya estemos en un escenario de shock o de insuficiencia suprarrenal. Con respecto al pronóstico, pues yo quiero recalcar que tenemos un escenario en donde yo tengo un niño que recibe una inmunodeficiencia adquirida, ¿sí? Pero que no tiene la enfermedad. No sé si me hago entender. Entonces, y por ende, esto va a ser transitorio. Como va a ser transitorio, aproximadamente al año de vida, la gran mayoría de los síntomas que presentan sus pacientes van a desaparecer, y además de eso, pues no va a tener complicaciones. Menos del 5% de los pacientes con lupus van a desarrollar lupus en la adolescencia, pero esto va a estar más supeditado a la parte genética, porque vengo de una madre y soy hijo de una madre con lupus, pero más por la genética, más que porque haya debutado por un lupus neonatal. ¿Qué tenemos cuando yo hablo de un mal pronóstico? Y es que tengo una edad gestacional menor de 20 semanas al momento del diagnóstico, que tengo una frecuencia ventricular menos de 55 latidos por minuto, que tengo un hallazgo de hidrógeno fetal, un deterioro de la función ventricular izquierda, como casi no la hace nuestra gemela número 2, cardiomegalia, regurgitación de la válvula auriculoventricular, fibrolastosis endocárdica, baja velocidad de flujo aórtico. Digamos que en nuestros casos puntualmente, realmente las complicaciones estuvieron dirigidas más que todo a la parte hematológica y a la parte hepática, y gastrointestinal. Entonces, digamos que, pues por nuestro lado, en las dos gemelas, pues las no presentaron pues alteraciones cardiópatas. Sobre todo, digamos, llamando la atención de que la madre recibía hidroxicloroquina y betamifemadonada con betametasona durante pues el embarazo previo pues al parto.
Como les contaba, pues en la prevención de la enfermedad cardíaca, digamos que es como lo que dentro de todo lo que más se teme, porque pues puede dar una muerte súbita del lactante o del recién nacido. Entonces, lo que se indica es que en el embarazo, pues se administre betametasona, inmunoglobulina e hidroxicloroquina, pues de acuerdo al caso individualizado de cada paciente. Sí, eso con esa parte. Y ya, pues, digamos, haciéndole como, pues, digo, la preocupación que uno tiene es como qué va a pasar con estos pacientes, digamos, a largo plazo. Este es un estudio de seguimiento a largo plazo de pacientes con lupus neonatal que se compararon con sus hermanos que no, pues, con sus hermanos no afectados. Fue un estudio de cohorte prospectivo en el que compararon 49 recién nacidos con lupus neonatal comparados pues con 45 hermanos sanos, encontrando pues que realmente no hubo una diferencia significativa pues a medida pues que iban avanzando los grupos etarios con respecto pues a la presencia de enfermedades autoinmunes. Entonces, recordando nuevamente y enfatizando pues de que pues esto va a ser está más supeditado al, está más supeditado a la parte genética pues de la madre que tiene lupus que pues a la presencia del lupus neonatal como tal. Embarazo, si no, pues las contraindicaciones contra el embarazo, pues esto es muy importante, sobre todo para los médicos generales, y es saber si la paciente tiene una hipertensión pulmonar grave, una insuficiencia cardíaca, una enfermedad pulmonar restrictiva grave, una insuficiencia renal crónica moderada o grave, una terapia con esteroides altas, prótesis de exacerbación de enfermedades en los últimos 6 meses, o antecedente de preeclampsia grave o síndrome HELLP a pesar del tratamiento con aspirina y heparina. Entonces, digamos que es un escenario importante porque tenemos, esta mamá ya tenía un aborto, ya tenía un mortinato consecuente pues a su patología de base, entonces en teoría ya tenía que haber recibido una terapia con genética para poder saber, digamos, cuáles son sus probabilidades. De manera, afortunadamente, digamos, ambas gemelas, digamos, están dentro de todo con buenos desenlaces. La gemela número 2, como les comentaba, ya está en su casa, todavía con un patrón colestásico en seguimiento multidisciplinar, pero la gemela número 1 sí sigue, pues todavía no está en todavía gastro. Eso es con ellos. Muchas gracias. Gracias, Laura. Muy buena la presentación, creo que completa. Realmente allí es darle la felicitación al equipo de trabajo con el manejo de estos casos, porque como ustedes ven, es una mamá que ya había perdido un bebé, ya había tenido un mortinato, inclusive nació otro prematuro que también falleció, y logra un embarazo gemelar que, fuera de tener el lupus, es gemelar. O sea, es un doble, realmente, motivo de sentirnos contentos de que el resultado haya sido positivo con estos dos bebecitos. Ahí lo que me preocupa y que no me claro, y es la pregunta que te haría, y todos los que participaron en el manejo de la bebé, es por qué tiene pancitopenia. O sea, lo que tú nos mostraste es que ellos hacen trombocitopenia y anemia, pero leucopenia es lo que me deja a mí preocupado. Entonces, este caso es diferente a los que tú nos mostraste de lo que hay en la presentación, de los casos que se reportaron, donde ya existe toda la línea, o sea, está pancitopénico. Yo no sé si le tomaron parvovirus. No sé si, que a mí me preocupa que tengamos un lupus y que este es un caso que se quiere publicar, que no nos vayan a decir por qué sería el primero de pancitopenia, que ustedes descartaron todas las causas de pancitopenia y dentro de ellas ustedes saben que parvovirus es fundamental. Hay que mirar eso, ¿no? Si hay reportes con relación al lupus y pancitopenia de las personas que están buscando publicar este trabajo. No sé si ustedes han leído algo de eso, si saben si se asocia a pancitopenia, no sé si está el reumatólogo, pero sí me llamó la atención este caso porque la pancitopenia fue severa. Debutó como si fuera una sepsis, inclusive pensaban que era una sepsis, se puso antibióticos de amplio espectro, todo el manejo como tal, los cultivos como son negativos, entiendo yo, nunca tuvo nada. Pero entonces eso es lo que quería hacer de comentario. No sé si alguien más quiere hacer un comentario, alguna recomendación
de esto. No sé si el reumatólogo no lo invitamos, ¿no? Sí, yo le Se dije. lo invitó, pero no podía, no sé. Ok. Perdón, ese compromiso que está Laura es los independientes de los anticuerpos circulantes. Señor. La respuesta neonatal es dependiente del nivel de anticuerpos circulantes en el neonato. Sí, señor. Sí. Sí, porque es que depende mucho de la, o sea, depende primero pues de en que pues ya de por sí los anticuerpos pasan de manera muy temprana por la placenta, uno, y dos, de acuerdo también a la concentración. Entonces, como les comentaba, pues lo que generan estos anticuerpos no es una cadena apoptótica que lleva pues a una formación de tejido fibroso en lo que realmente pues debería ser tejido vivo, entre comillas, por eso digamos que la gran preocupación es la parte cardíaca. Entonces, sí. Y entonces lo que probablemente falló fue el tratamiento de la mamá, digamos, no fue tan juicioso ese tratamiento que llevó a que estos bebés estuvieran tan complicados. ¿Qué pensás? Sería ¿Es primero un una factor? indicación inmediata de pinzamiento. Sí, probablemente. Sí, correcto. Y no sé si habría alguna referencia histórica de posible examen otra función en esos neonatos comprometidos para dar anticuerpos. En lo que yo leí, no. En lo que leí, Ninguna de no, las no lo series de contemplaban como sanguinotransfusiones. no lo mencionaba. Gracias. Felicitaciones por la presentación y por el caso. Una pregunta simple. Cuando hablamos de darle a la mamá administrador previo esteroides y otro tipo de manejos para prevenir la lesión cardíaca del bebé, en lo que revisaste en la literatura, ese manejo previene también estas complicaciones, todas las que estamos. Pues en lo que leí, puntualmente cardíaco. Puntualmente cardíaco. Sobre todo lo que hacía la betametasona era evitar el fibrosamiento del nodo auriculoventricular, pues que es lo que nos preocupa pues a nivel postnatal. Pero pues no leí que se expandieran pues con lo demás. Igual la hidroxicloroquina también sirve mucho también para detener, digamos, el avance de la unión de los anticuerpos a los antígenos de los demás grupos orgánicos. Nosotros, en el momento en que se hizo la consulta con el caso, ¿qué esteroide utilizamos? Recomendamos usar metilprednisolona por la poca experiencia que tenemos en neonatología con este, digamos, esteroide. Y como tenía compromiso sistémico, compromiso multisistémico, estaba bastante casi choqueado con enotropía y todo, se recomendó utilizar hidrocortisona y la respuesta fue muy rápida. Realmente con la hidrocortisona la respuesta fue excelente en 2-3 días y ya se pudo cambiar después a prednisolona que se sostuvo unos días. Sí, la inmunoglobulina también es parte del tratamiento y las transfusiones de plaquetas, digamos, el manejo de sostén, porque como ustedes ven, este bebé son expuestos a mamá con lupus, no es que el bebé tenga lupus, es un bebé expuesto a esos anticuerpos que lograron pasar placenta y generaron toda esta cascada de daños, digamos, transitorios, ojalá que sean transitorios, como lo mencionaste tú, no necesariamente quedan con lupus los bebecitos. Bueno, a la publicación de estos sí, hay dos pediatras, dos fellows que terminaron en este manejo que quieren hacer la publicación y están documentando todo para ver si lo presentan, porque sí es un caso interesante, porque como les digo, debuta con pancitopenia que me deja preocupado. Doctor, dime. Profe, y esa pancitopenia no se puede enfocar también como un síndrome de Evans, pues están pues, todas las líneas abajo. Muy chiqui. No sé, yo ahí no sé contestarte eso. Sí, Evans está escrito en eso, pero como este paciente tiene unos factores ya definidos, lupus, etcétera, y todo el compromiso sistémico. Exacto. En el gemelar número 2, levemente positivo. Sí, estaba levemente positivo, porque solamente no tenían CUS, los dos no tenían CUS positivo. No, el otro no, gemelar número 2 no. Okay. Gracias, entonces nos vemos en 8 días. En 8 días vamos a presentar, ¿qué? Terapia de reemplazo renal. Básicamente cómo vamos a hacer el manejo, porque tenemos el Carpe Diem y vamos a mirar en cuándo tiene indicaciones eso. Bueno, gracias a los que están conectados, nos vemos en 8 días.